Desde Argentina, una vez más, corresponsal Miriam Gil, tenemos como invitada el día de hoy a la doctora Alicia Herrera, desde Chile, para hablar sobre el caso de Rosa Gutiérrez, que lo tuvimos ayer, para conocer más a fondo lo que sucedió con esta madre abuela, diría yo, porque ella, como ya habíamos comentado, hace 9 años tiene a su cargo el cuidado, la protección, la educación y todo lo relacionado a la manutención de sus 4 nietos, todos menores de edad, los cuales hoy se encuentran fuera del seno familiar a raíz de una decisión de un juez de familia, a raíz de un hecho ocurrido en el hogar, y como contó Rosa ayer, a raíz de una reprimenda por algo grave que los niños cometieron luego de ella volver de su trabajo y encontrarse con esta situación que la superó. Y creo que, bueno, si nos ponemos como padres en los zapatos de Rosa, vamos a poder entender. Pero para poder entender esto mucho mejor, tenemos hoy la palabra de la abogada que la asiste. Ella trabaja especializada en lo que es el tema familia y también en lo que es el formato penal. Le vamos a dar las buenas tardes. Alicia, bienvenida. Muchas gracias por aceptar y queremos que nos cuentes un poco lo que haces, lo que estás haciendo en esta causa, lo que se puede hablar, ya que se tratan de menores y de cosas delicadas que ya algo estuvimos conversando, pero nos gustaría que nos cuentes a la audiencia todo lo relacionado que se pueda contar y desde el punto de vista más que ético y profesional, desde el punto de vista humano, de madre y de ciudadana, ¿no? Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Herrera, abogada. Patrocino por lo general causas de familia, penal y asesorías de carácter a funcionarios administrativos. Respecto de esta causa, yo quiero señalar lo siguiente. Lo mío, en esta oportunidad no voy a hablar muchos temas de derecho relacionados a artículos, a normas, porque considero que nos hemos llenado de tantas normas jurídicas y derechos que cuando los funcionarios que deben ejecutar el poder o tienen la decisión final para poder resolver un problema, no sirve de nada tanta normativa si no tengo la empatía para poder en algún momento colocarme en el lugar de la otra persona y saber cómo me sentiría yo. Entonces acá en el primer lugar, nosotros tenemos una mamá, una abuela que es migrante. Ella viene de Venezuela, escapando porque asesinaron a su hija en Venezuela, uno de los líderes de Tren de Aragua. Entonces nosotros tenemos que ya ver la situación de miedo insuperable que ella tuvo frente al asesinato de su hija, y la cual en algún momento determinado ella decidió por seguridad viajar por un sitio no habilitado hacia Chile. Lamentablemente nosotros muchas veces vemos el tema de migraciones de personas que viajan de sus países de origen, está siendo muy criticado a nivel internacional en todos los países. Sin embargo, nosotros vemos que hay temas humanos que muchas veces quedan olvidados y no se plantean en forma adecuada. Entonces vemos que esta mamá viaja, esta abuela con sus nietos por un sitio no habilitado, pretende que en un país determinado va a tener mejores oportunidades que en su país, y se da cuenta de que no es así. Entonces, nosotros vemos que es una abuela que está sobrepasada, que lleva por años tratando de lidiar con una situación de estrés postraumático, que es algo no menor que una persona que viva vivencias de esta magnitud, en algunos casos le llaman la mirada de las 1000 yardas, parece. Sí. ¿Cierto? Entonces nosotros no podemos esperar de personas que padezcan situaciones de traumas complejos o situaciones que superen el entendimiento de la mente humana
puedan tomar actitudes que a lo mejor una persona normal estaría colapsada. O sea, estoy hablando de una persona, por ejemplo, yo por estrés puedo entrar en una situación de ira como conductor muchas veces, pero ¿cómo me sentiría yo cuando tengo que vivir esto? Entonces, yo parto diciendo que aquí en Chile, estoy dando una cifra, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, que señala que existen en un registro nacional de deudores de pensión de alimento acumulada 14.512 deudores inscritos. O sea, tengo mamás, 14.512 mujeres y eventualmente hombres que viven solamente los niños bajo su custodia, bajo su responsabilidad. Lo mismo que pasaba con la señora Rosa. La señora Rosa era la encargada económica de su hijo porque ella no recibía ayuda económica de nadie. Entonces, si yo me pongo a pensar en estas figuras que deben que trabajar, tienen que lidiar con sus problemas postraumáticos y con su estrés, y llegan a un país en donde yo les exijo un estándar, en donde de repente se vio sobrepasada porque una de las niñas no obedecía y efectivamente yo no puedo convalidar los golpes como forma de enseñanza. Pero sí tengo que analizar qué es lo que me lleva a una persona que no está con un tratamiento adecuado a perder el control y la necesidad de la salud mental como salud mental como no un privilegio de las personas que tienen para pagar, sino que de todas las personas en uno de los países de Latinoamérica que tiene más suicidios a nivel inclusive de Latinoamérica. Un país que vemos que muchas familias viven solas su dolor, por ejemplo, muchas familias viven solas y viven el día a día. Eso no es ser feliz. Entonces, en cierta medida la salud mental viene tomando un valor fundamental que debe ser tratado a todas las personas. Entonces nosotros castigamos a la señora Rosa, le quitamos los nietos y los ingresamos a hogares. Entonces para mí la solución no es la que están dando hoy en día los órganos estatales de desvincular a los grupos familiares, sino entregar herramientas para poder ellos mejorar. Entonces, si yo tengo un caso especial como este, yo tendría que derivar a esta abuela que se vio sobrepasada por una situación a tratamientos adecuados para el estrés postraumático, porque lo de ella ni siquiera es una situación normal. No a cualquier persona queda bien cuando matan un hijo y cuando muere acribillado con más de 30 balas. Entonces, yo no puedo esperar que ella esté bien. No, es una situación bastante atípica y bastante traumante. O sea, me parece que el trauma que ella carga no es solamente haber visto eso, sino el temor de que sus nietos padezcan lo mismo. Me parece que a raíz de lo que contás, o sea, salir y cargar con tus 4 nietos y salir a un país desconocido, dejándolo todo atrás para empezar una nueva vida y protegerlos y que educarlos y darles lo mejor y trabajar y buscar una solución a ese problema y buscar una ayuda o una contención, encontrarse creo que con un país totalmente distinto, donde no conoces a nadie, donde no tenés a nadie, donde ingresás de manera ilegal, donde tratás de que alguien te ayude, pero no estás consiguiendo desde los órganos vitales, que serían los tribunales, los juzgados de menores, los juzgados de familia, eh, no estás encontrando como esa solución. Eso es lo que más o menos alcanzo a ver en todo lo que escuché de Rosa y en lo que escucho de usted, doctora. Eh, Me parece que hay falencias y son muchas. Y hay vulnerabilidad desde parte del Estado en dar garantías de tener empatía, un poco de corazón, un poco de respeto hacia el dolor también, y escuchar o tratar de ver, como está diciendo, de revisar este tipo de cosas y el del por qué. Porque vos me decís, bueno, tenés un niño vulnerado y bueno, está marcado desde hace, no sé, 10 días. Acá tuvimos, por ejemplo, el caso Dupuy, ese niño que fue vulnerado durante mucho tiempo, la justicia no lo vio, nunca escuchó al padre, nunca escuchó a la familia, y el nene termina muriendo en manos de sus dos agresoras. Pero ese niño estaba vulnerado y ese niño tenía ya
hacía mucho tiempo, golpes, fracturas y de todo tipo. Entonces vos podés decir, en este caso sí están vulnerando los derechos del niño, en este caso sí hay cosas graves para desarticular una familia en estas condiciones, me parece, que no se hizo, Claro. hoy está en juicio. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted, los niños, ¿cómo fue este tema? O sea, ¿dónde están los menores? Eh, si nos podrías explicar eso y si están seguros dónde están, si crees que están seguros. Yo tengo que hacer una reflexión respecto a este tema. No, yo creo que está bien que en Chile, en varios países, se vean perspectivas. Por ejemplo, perspectiva de género está bien, perspectiva de derechos humanos, yo empezaría a pensar hoy en día, pero cuando estas perspectivas de derechos pasan a ser ideologías, las personas por lo general no ven el bosque completo. O sea, ven lo que mi ideología me permite ver. Entonces, si yo tengo una persona que tiene en su poder la pluma de poder decir en una entrevista lo que vive una persona racista, obviamente su informe va a ser negativo. Si yo tengo ideología extrema, a lo mejor por eso no vieron lo que estaba viviendo el niño Ducoy. Pero en el caso acá también puede pasar lo mismo, porque yo como profesional, los profesionales, los libros, yo puedo tener miles de libros, pero no los puedo poner a la práctica porque no los tengo, no sé cómo colocarlos a la práctica. Entonces vemos que el estudio va de la mano con otros derechos fundamentales de las personas, que son cosas como empatía, poder ver y colocarse en el lugar de otro, ver con amor a la persona y cuestionarse el por qué esta persona vive esto. ¿Y cómo yo podría solucionar el problema a esta persona? Porque en la práctica nosotros vemos a una abuela que fue abandonada del sistema y yo la eliminé como persona. Entonces, yo en el fondo estoy castigando a una persona, estoy como juzgándola peor que penal. O sea, ni siquiera en la cárcel podría vivir una persona como lo que vive ella. A ese estilo, ni siquiera un juez penal hubiera sido tan sancionatorio como lo que le está pasando a ella. Porque yo me hubiera cuestionado cómo me hubiese sentido yo si tengo que arrancar de mi país, por ejemplo, como hablábamos de que el fiscal de Ecuador que asesinaron, César Suárez, por ejemplo, yo creo que para la familia, los hijos de César Suárez, para él no va a ser fácil decir yo me siento seguro en Ecuador. De una u otra manera, ellos van a necesitar apoyo, van a necesitar ayuda, porque sufrieron un estrés postraumático, el mismo estrés postraumático que vivió esta familia. Entonces, yo ahí tengo que decir cómo mejoro este grupo familiar, cómo mejoro sin necesidad, a lo mejor desvincularlo por un periodo determinado para poder que esta mamá o que esta abuela que ha hecho todo lo posible por mejorar la situación de su grupo familiar y por distintos motivos se la ha hecho muy difícil, ¿cómo la recupero? ¿Cómo la envío a salud mental? Le voy a que vaya al psicólogo, para que vaya al psiquiatra. Las niñas ingresan a una terapia de resignificación del daño, pero cuando veo que estas niñas ingresan a una residencia y me dicen que prácticamente las niñas están en un hotel, que entran y salen de la residencia porque el juez dijo esto no es una cárcel. Yo admito, las residencias de mejor niñez no deberían ser una cárcel, deberían ser un paraíso para los niños, porque bastante muchos de ellos han sufrido en sus hogares o han sufrido situaciones de vulneración. Entonces yo son niños, yo debería esperar que ingresen ahí y salgan profesionales. Ingresen ahí, cuando salgan a los 18 años por lo menos tengan una residencia donde ellos viven, pues vuelven con sus familias de origen que estuvieron desvinculados por 18 años, por darle un ejemplo. Porque aquí ellos ingresan a los 18 años. Entonces ellos no me pueden decir, no, es que yo no puedo al hogar, porque la autonomía progresiva, digo, está bien la autonomía progresiva, pero tenemos niños que no están con unos problemas de estrés postraumático, fueron testigos del asesinato de su madre, eventualmente van a buscar como vivencias traumáticas con su figura materna, van a buscar figuras de hombres similares. Y van a terminar envueltas en situaciones que no van a ser precisamente estudiar. Una niña que está en una residencia no va a salir de un hogar, de una residencia, a estudiar en la noche.
no está espiando. Y si tiene una niña, porque yo tengo que aceptar situaciones que yo no aguantaría a mis hijos, porque yo a mi hija de 15 años, 12 años, yo no le aguantaría que me dijera, no, porque esto no es una cárcel y si yo quiero llegar mañana llego. ¿Me entiendes? Yo como padre, yo le diría, no, pues usted un momentito, aquí hay reglas y una de esas reglas es que usted se queda aquí porque la calle es insegura, porque usted no me va a decir que va a dormir en una plaza, porque yo no tengo idea dónde usted va a ir. Pero sí, ellos me dicen a mí, no, es que esto no es una cárcel, prácticamente entonces las residencias son un hotel, supongo. ¿Me Exacto. entiendes? O Entonces yo sea, no entiendo esto, yo no la verdad no me cae, pero no me cae por un razonamiento no jurídico, ¿me entiendes? Me cae por un razonamiento, ¿qué es lo que yo espero para mis hijos? ¿Por qué yo puedo esperar esto para los otros hijos de otras personas y sobre todo los únicos que eventualmente podrían resguardarlo son la tutela estatal? y no están siendo, bueno, yo en algún momento pensé en no están siendo protegidos, como esto que estás redondeando, eh, me parece que no están siendo protegidos, o sea, los sacamos de un lugar donde supuestamente, porque hasta que no se compruebe lo contrario, todos somos inocentes. Entonces, me parece que los estamos desarticulando la familia desde su seno familiar para llevarlos a una residencia de menores donde supuestamente van a estar mejor, donde sus derechos no van a ser vulnerados, pero cuando hablamos con Rosa ayer me decía, bueno, esta niña está saliendo con un señor mayor, con una persona mucho mayor que ella, y hablamos ahí, vamos a la ley y yo me siento y pienso, si mi hija de 15 años sale con un adulto, es estupro. Si esa persona tiene relaciones sexuales con mi hija, por más que mi hija diga sí, yo quiero, porque o me paga o porque me gusta o por lo que sea, me parece que para la ley sigue siendo un estupro. Entonces, esto tiene penas y tiene condenas. Y Ese es esto, el punto. exacto, y esto tiene que ver con una decisión de un juez de familia, que cuando decimos familia, hablo desde el seno familiar, o sea, estamos hablando de alguien que tiene todo el poder para rever la situación, para pensar con empatía todo esto que nos comentas y que creo que todos los que vemos este caso lo vemos desde ahí, desde el amor, la empatía. Esto no se trata ni de jerarquías y me parece que no se trata tampoco de lo que es lo profesional, sino de lo moral, de lo eh, empático de uno, de ser una persona, yo digo muchas veces con 5 dedos de frente, que nos da el derecho a razonar y a pensar y a sentarnos como decía doctora usted, el tema de si es mi hijo. Bueno, yo ayer planteaba ese tema, ¿qué haría un chileno si viene a Argentina y, no sé, porque se le ocurre a una persona X, dice, bueno, vamos a sacar tus hijos porque vos no lo podés amarrear o no lo podés, y desarticula tu familia sin siquiera pensar y ponerse en tu lugar a ver qué es lo que pasó con esta persona y por qué o qué pasó por su mente y hacer un análisis y darle el derecho a defenderse y decir, mira, yo pasé por esto, esto y esto y contar más o menos el kit de la cuestión y decir, bueno, acá sucede que me pasó esto, esto y esto, y bueno, un estrés postraumático, un asunto no resuelto, como en este caso, yo digo, puede llamarse claramente un ataque de pánico a que sus nietos padezcan esto que contás, que bueno, ellos fueron testigos y donde ellos están buscando como eh, ejercer ese mismo patrón, ¿no? Entonces, me parece que para un adulto que es responsable, que se sienta responsable de la educación, de la crianza, de la alimentación, de la salud, de lo emocional y de todo, como es un abuelo que es doblemente madre, eh, me parece que son cosas para rever y Claro, que en una... Sí, claro, lo que pasa es que por un lado nosotros decimos perspectiva de género y aplicamos la perspectiva de género y suena hasta bonito.
Sin embargo, cuando nosotros estamos frente a una cifra de 14.512 deudores de alimentos inscritos, son 14.512 mujeres solas. Entonces yo me pongo a pensar, la señora Rosa no tenía ayuda estatal. Por lo general no tienen ayuda estatal. ¿Con quién dejan los hijos cuando trabajan? ¿Me entiendes? O sea, son situaciones de la vida práctica, de la vida que tiene hijos. Yo no tengo, yo como profesional, aunque yo sea abogada, yo tengo que pensar, yo aceptaría esto, porque yo cada vez que patrocino un caso, yo me pregunto, ¿yo viviría esto con mi hijo? ¿Me gustaría que a mi hijo le hicieran esto? Y yo digo, no, no me gusta. Entonces, ¿por qué a mí yo tendría que aceptar que niñas de 15 años salgan de hogares de menores, ingresen de menores al hogar? Porque eso yo tengo entendido no es un hotel, ¿me entiendes? Ellas no están de vacaciones ahí. Entonces, que sin saber dónde va la niña, qué es lo que hace la niña en ese tiempo que sale, sin considerar que hoy en día tenemos un tema complejo de trata de personas, sin considerar que pueden entrar a estas redes de explotación sexual infantil, sin considerar que hay hombres depravados dispuestos a pagar por estas niñas. Es más, si estos tipos de que venden droga pueden ir a afuera y recolectar estos niños, total, no está, ellos son libres de entrar y salir, cometen el delito y después ingresan al hogar. Porque ¿qué sanción por la ley de responsabilidad penal adolescente van a tener? Ingresar a un hogar. Pero entonces yo no estoy solucionando el problema. Yo lo estoy agrandando. Las niñas ingresaron por un problema y ahora las tengo con otro problema. O sea, ¿de quién se van a enamorar niñas que toda la vida se criaron en un tema de violencia? ¿A quién van a enamorarse ellas? ¿Van a enamorarse de un príncipe feliz que les va a llevar? No, eso es una fantasía que los dibujos animados crearon, eso no existe. ¿Me entiendes? Claro. O sea, ¿qué tipo va a ir a buscar una novia afuera de un hogar de niñas, de menores de edad, de una residencia? ¿Va a ir a buscarla para poder hacer una relación de familia con esta niña vulnerada? ¿O para protegerlo, para darle los estudios, una carrera universitaria? ¿Para qué va a ir? O sea, yo no creo que esa persona le va a pagar los estudios, la va a convertir en una niña de bien, o la va a llevar por último a la iglesia, ¿me entiendes? Que estén en la iglesia o que alguno, no sé, alguien se haga cargo de ella y le diga nosotros te vamos a pagar el estudio. No la llevan a eso. Entonces, ¿por qué yo tengo que aceptar que a niños tutelados por el Estado queden tan desprotegidos frente al Estado? Yo debería cuidar a esos niños de la misma manera como cuido a mis hijos. Me parece que es totalmente cierto y me parece, o sea, es desacertado una decisión tan importante tomada a raíz de lo que escuchamos. O sea, todo lo que decís es así porque yo creo que todos lo vivimos en nuestros hogares y sería nuestra manera de decidir algo. Primero, pensar con empatía, con amor hacia el prójimo y tratar de ver una solución. Y esta no estaría siendo la solución de este caso. Me parece que como dijimos antes, allí podríamos encontrar un sicario que no tendría condena, allí podríamos encontrar alguien que salga a vender drogas y no tenga condena, allí muchas cosas, que después, con el tiempo también, todas esas cosas, como decís, no las van a llevar a la iglesia, no las van a, o sea, hay cosas que no querríamos para nuestros hijos. Entonces me parece que sería una manera responsable, una forma responsable, primero analizar esta situación, devolver los niños a su seno familiar y bueno, y si creen que hay que hacer un seguimiento de la abuela con todo este tema, también hacerlo, pero también necesitan una contención, un apoyo moral y psicológico, un apoyo económico, porque planteas acá, escucho, es una cifra bastante alta de deudores eh, de cuotas alimentarias, entonces, de alimentos. Madres que están trabajando todo el día para poder llevar el pan y el sustento a sus casas, para poder educar a sus hijos. Y, y son cosas, son situaciones difíciles que te llevan también a un desborde emocional o a un derrape, como digo yo muchas veces,
en estas cuestiones, porque uno está cansado, llega a la casa y no es solo, yo creo que les pasa a todos, trabajás, llegas a tu casa, tenés que educar a tus hijos, llevarlos al colegio, traerlos, llevarlos al médico si están enfermos, si hay un control, seguir en tu casa haciendo el aseo y las cosas que corresponden a tu hogar, porque no todos tenemos alguien que nos ayude en nuestras tareas, en nuestras labores que podamos pagar. Entonces trabajamos y muchas veces estamos trabajando el día a día y me parece que Rosa también hay que ver esa parte eh, que vos planteás como muy importante, que es la atención psicológica, el apoyo moral, ver el tema económico y que bueno, que tenga el tiempo suficiente para poder atender a sus nietos y que no vuelvan a incursionar en lo que es el delito o la calle o lo que sea que esté cerca de ellos y puedan llegar a tomarlo como para ellos en algún momento como una salida. Porque los niños no conocen, eh, creo, el peligro. No sé qué opinás vos desde el punto de vista tuyo como profesional y como mamá, y si estás de acuerdo con el tema de que toman dimensión de ciertas cosas, pero Claro. también, Lo que no sé. ocurre es que hoy en día nosotros tenemos las redes sociales. Ya, si nosotros nos enfocamos, por darte un ejemplo, TikTok. Ya. En TikTok de repente uno ve videos y ve videos implícitos de menores de edad desnudas bailando. Y cuando tú ves los comentarios son puros hombres de edad diciéndole que hermosa, que bonita, que preciosa y así sumaron los OnlyFly. Y ahí sumaron la prostitución infantil, porque eso es las tratas de personas. Entonces, vemos que las redes sociales, además de eso, ponen en peligro a muchos niños a contactarse con personas que son... Nosotros ya vemos el caso de que salió hace poco con el listado que está relacionado con Michael Jackson, que Michael Jackson después se comprobó que era inocente y que iban muchas personas de muchos recursos económicos con menores de edad a esta isla. Entonces nosotros vemos que el tema de la pedofilia a nivel general es algo a toda esfera. Entonces vemos que hay mucho poder, mucho dinero, porque yo no puedo creer que a mí yo sería una persona, una profesional feliz, no colocándome en el lugar de mamás y papás, que muchas veces tienen que verse, además, tienen que dejar a sus hijos solos porque tienen que trabajar, pero ahora tengo otro control invisible que son las redes sociales, que me puede arrastrar a un niño a estas redes de peligro. Entonces, si nosotros esto lo vemos en las residencias. Niños nuestros también están en peligro. Entonces, el peligro real no es solamente a un segmento, sino que a todos los niños. Pero estos niños son peor porque son niños que están tutelados por el Estado, son niños que prácticamente los únicos que debieran que protegerlos y cuidarlos no lo están haciendo como lo harían con sus propios hijos. Es la falta de empatía y la falta de ponerse en el zapato del otro que haría yo si fuera mi hijo. Me parece que son situaciones bastante apremiantes para que el gobierno chileno, las autoridades, los tratados, los países con tratados internacionales con Chile empiezan a hacer tratativas también para empezar a trabajar el tema psicológico también de jueces y fiscales que toman decisiones, porque me parece que hay algo que está fallando en la justicia también, porque si decimos se vulneran derechos en un hogar y después van a la casa hogar donde los llevan y estos niños siguen siendo vulnerados. Yo tuve la oportunidad de recibir varios videos. Una de las menores pidiendo ayuda por las cosas y los horrores que vivieron dentro de su lugar. Y otro que es como un, una visibilización de todos los hechos graves que ocurren con estas casa-hogar donde se llevan menores. Y yo lo que quisiera saber si es una persona que tiene un poder adquisitivo
van a estos centros también. No, no es así. Por lo general, por darte un ejemplo, acá voy a hablar del caso ya de la Katy Barriga, ya, que aquí fue una alcaldesa de Maipú, exalcalde, que es cuestionada por un fiscal. La tesis para no irse a una prisión preventiva fue porque ella era madre cuidadora de niños. Y le dieron prisión, arresto domiciliario, porque tienen que cumplirse una serie de cosas. Si esta señora hubiese sido la señora Rosa, tenga la seguridad que sus hijos están en una residencia, porque la hubieran acusado de falta de idoneidad moral. Bien. Entonces, ese es el tema, que nosotros no podemos tener solamente hijos de pobres en residencias de hogares de menores. ¿Por qué? Porque las personas que tienen recursos llegan a los juicios cuando se abre una medida de protección como con 3 abogados. Uno que ve penal, uno ve derecho administrativo, el otro ve familia, todos se juntan. Vienen con peritos privados, vienen con psicólogos privados, vienen con un equipo de respaldo que prácticamente usted no va a ver un niño en una residencia de un hogar de menores a un niño de recursos económicos. Y ahí cabe mi cuestionamiento, o sea, significaría que las personas de recursos económicos altos no tienen descontrol de impulso, no, nunca le han pegado a la pareja, no consumen drogas ni alcohol, no dejan solo a sus hijos al cargo de un tercero. Entonces, siguiendo esta hipótesis, es ridículo pensar que estamos en una justicia igualitaria cuando una persona tiene que andar rogando para tener un abogado en una causa, tiene que estar rogando para tener atenciones en un psicólogo, en un psiquiatra, y tiene que estar en una lista de espera en una órgano colaborador del Mejor Niñez, y tiene que esperar, y si se llega a pelear con la psicóloga o con alguna persona encargada, lapidario el informe, o sea, automáticamente prohibición de acercamiento y después se van dilatando los procesos judiciales. Yo creo que algo está pasando en Chile, que los niños que están aumentando el nivel de personas con padecimiento de enfermedades psiquiátricas y psicológicas. O sea, vemos que hubo, por ejemplo, llegó acá lo que era COVID, murió mucha gente, murieron muchas personas de tercera edad, entonces murieron los que de repente ayudaban a esta familia a cuidar a sus hijos. Muchos niños quedan solos en sus hogares. Entonces, nosotros vemos que no hay una justicia como equilibrada para las dos familias por igual. Si yo pongo una familia en iguales condiciones, pero una con recursos y otra sin recursos, el niño que ingresa a la residencia va a ser el de sin recursos, porque este de acá va a tener psicólogos y psiquiatras privados, los papás, la mamá, el niño y abogados privados que frente a cualquier reclamo van a demandar hasta el juez. Van a irse a una querella con el juez. En cambio, cuando uno es un abogado que es autofinanciado muchas veces, yo no tengo los recursos como, por ejemplo, para iniciar acciones judiciales, porque si voy a contratar un perito me va a cobrar 600, 700 mil pesos y de ahí hacia arriba. Me van a cobrar las notificaciones y voy a tener que acompañar. Entonces, muchas veces uno por recursos económicos no puede hacer todo lo que quisiera, porque si yo tuviera recursos económicos, créame que la situación iría a mayores. La Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta causa. Exacto. Por eso ayer también hacíamos un pedido de ayuda, lo que se pueda ayudar a Rosa para financiar esta causa. Le pedíamos a la audiencia, a todos los que puedan colaborar, que puedan ponerse en contacto para ofrecer sus servicios, porque hablábamos de esto, de las pericias de partes que son costosas y que muchas veces no se pueden pagar. Hay estudios que las tienen ya anexadas, pero acá en Argentina no he visto en otros lugares que tengan ya anexados o que tengan personas que hayan hecho, no sé, una capacitación y bueno, y aparte de ser abogado o psicólogo, hagan este tipo de pericia. Entonces pedíamos que quienes puedan colaborar con eso, ponerse a disposición con ella, con su defensor legal para lograr esto, para que sea justo, para que tenga una defensa justa y equitativa, como es lo que hablábamos recién, algo puesto en la balanza con equidad,
me parece totalmente injusto, o sea, es como nosotros por ahí decimos, el que es rico y roba tiene una enfermedad y se llama cleptómano, pero el pobre que roba es choro, le decimos en Argentina, es ladrón. Entonces, esa es por ahí la diferencia en la justicia y en medir estas cosas, que es lo que acabas de decir, que nos referimos ya varias veces ayer con el tema de Rosa en eso, porque me parece que no se están leyendo para todos por igual, es lo mismo, por eso queríamos la palabra para saber desde el punto de vista legal qué es lo que se ve, que debería y podría cambiarse, pero también desde el punto de vista, porque he visto que también sos una luchadora del tema de la trata de personas, estás empezando a incursionar para investigar sobre el tema, son cosas que mantienen campañas políticas, mantienen industria, mantienen, como bien decías, con la pornografía infantil se gana mucho dinero, al igual que con las drogas y esas cosas, entonces por ahí son fruto de dinero mal habido que luego va para sostener campañas o políticas eh, que no dejan, o sea, que no nos aportan nada, Claro, lo que ocurre, solamente daño. acá pasa lo mismo. Acá, por ejemplo, si nosotros vemos que hay una deuda de 23 millones de pesos, 23.000 millones de pesos en deudas de pensiones de alimentos, con esta cifra que ya mencioné, 14.512 deudores inscritos, significa que son 14.512 mamás aproximadamente a la fecha 20 de enero del 2023. Esta cifra es del 2023, falta la actualización. ¿Ya? Es sacado desde la página del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que no está actualizada la cifra incluso en la misma página. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué significará para estas mamás que tuvieron que pasar años y años y años para acumular deudas, para que naciera una ley que supuestamente iba a ser la maravilla porque ellas iban a poder recuperar sus dinero, y resulta que no es así? Entonces acá, por ejemplo, nosotros vemos que están los colegios cerrados en enero y febrero. Y mucha gente sale de vacaciones en enero y febrero. Significa que muchas de estas mamás no tienen los colegios. Entonces muchas de estas mamás no pueden trabajar, no tienen dónde dejar sus hijos. Entonces vemos que en marzo termina, no, que no, pucha, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo quien me cuida a mi hijo, no tengo, por ejemplo, para sacarlos de vacaciones, y todos los niños salen de vacaciones, no tengo para realizar actividades, por ejemplo, extra programática. ¿Por qué no crean, por ejemplo, enero y febrero? Si vemos que tenemos una realidad palpable, tenemos ahí abandono, tenemos muchas mamás y familias y papás que desvinculados, mamás que viven solas. ¿Por qué no podemos abrir los establecimientos educacionales, por último, para que los alumnos en práctica hagan su práctica enero y febrero y estas mamás puedan trabajar o hacer reemplazo? ¿Me entienden? Entonces nosotros vemos que tenemos realidades, pero no tenemos soluciones reales al problema. Porque muchas de estas personas no trabajan, no van a recuperar las plata y la vida de ellas sigue lo mismo, igual. Entonces tenemos que buscar soluciones. Y la buscar de soluciones es buscar cómo yo ayudo a una persona que viene de un país migrante escapando del tren de Aragua, que ya todos lo conocen, es algo público y notorio, viene arrancando porque acribillaron a un hijo con 30 disparos, a su hija la asesinaron, y yo pretendo que ella no tenga un estrés postraumático. O sea, en qué cabeza puede creer que una persona que vive eso no va a tener un estrés postraumático? Para Porque no esto, requiere una ayuda estatal para poder sobrevivir, para poder salir adelante. Yo me pongo a pensar en una persona que, por ejemplo, yo, de repente en los yo pensaba cómo se habrá sido viajar en un sitio no habilitado, arrancando con todos sus nietos, buscando un trabajo para trabajar en un lugar. Y si nosotros hablamos de tanta equidad de género, ¿por qué aquí no la aplican? O sea, ¿acaso la equidad de género es para qué? O sea, también la tienen que aplicar para mujeres migrantes que viven situaciones. Hay muchas mujeres que vienen arrancando de violencia intrafamiliar, vienen arrancando de situaciones sumamente gravosas en su país de origen. y que necesitan ayuda urgente y que se pueda palpar, que se pueda ver.
aquello que realmente sane un poco estas emociones que tuvieron que vivir. O sea, yo creo que poniéndome en los zapatos de Rosa, eh, que no me atreví a preguntárselo totalmente solo, que se la mató alguien del cártel, pero bueno, eh, decir, bueno, ves morir a tu hija frente a vos con 30 disparos, con 4 niños mirando, eh, me parece que tiene que haber alguien en Chile, alguna autoridad, alguna mujer, alguna madre que se dedique a la política, a mejorar, a resolver, y no esperar a que maten a otra persona o que desaparezca una de estas niñas, que una de ellas está desaparecida porque se escapó de ese lugar. Entonces, esa niña, ¿dónde está? Fue vulnerada en su hogar. Hoy, ¿dónde está? O sea, esta es la manera que tenemos de como Estado, de decir, tengo la responsabilidad de cuidarla, porque si la saco porque está siendo vulnerada, hoy está más vulnerada que nunca porque está en la calle y no sabemos si está viva, si está muerta, si está en la prostitución, si está en las drogas, si está drogada, si está Está bien. embarazada, porque puede estar embarazada. Es, Entonces, ¿me entiende? No, no tenemos idea de nada de la otra niña y de esta otra niña que está semi visualizada, porque yo no creo que las residencias son hoteles. Yo ¿no? creo que ellos deberían ser, poner reglas, ¿me entiende? Porque independiente de que nosotros creamos que la autonomía progresiva de mis hijos, yo a mi hija de 15, yo tengo una hija de 12, va a cumplir 13, pero si mi hija a los 13 años me dice, ¿sabe qué, mamá? Me voy y vuelvo mañana y yo no me voy a quedar aquí, oye, vaya, ando con un pololo de 30 años y yo me voy a quedar así, ah, no, felicitaciones. Nosotros tenemos que en cierta medida entregarle a estos niños lo que yo le entregaría a mis hijos y si no tengo hijos a otro niño. Obviamente persona sana, porque obviamente que si estamos hablando de un tipo pederasta, lo que va a entregar es pura pornografía y pederastía. Exactamente. Bueno, también hablábamos. De la vulnerabilidad de estos niños. Exacto, porque, o sea, suponte esta niña, por más que salga, o sea, me parece que no está bueno que esté en la calle cuando no tiene supervisión. Y segundo, me parece que era como vos decís, hay que crear lugares que los contengan y que haya mucho amor, que sean felices en ese lugar el tiempo que les toque estar. Pero también me parece justo que se empiecen a rever esta causa y como esta habrán muchas otras que no conocemos y que bueno, y que por falta de dinero los padres, eh, como decías vos, patrocinar es caro, todo cuesta, entonces ¿cuántos hay que no tienen un recurso para tener un abogado? Y hay organizaciones que quizás existen, pero que no llegan a hacer ni siquiera la mitad del trabajo porque quizás tampoco tienen un representante legal y muchas veces necesitamos un abogado de familia, todo tiene su costo, que el arancel, que el escrito, que, bueno, en este caso las pericias de partes, para poder saber si realmente hubo un abuso sexual de parte de las menores, como lo que se comenta en los videos vistos, eh, de lo que se las acusa y que ellas lo niegan. Vi también como una cosa irregular, tenemos un solo intérprete para un niño con hipoacusia grave. Eh, Me parece que ahí también están siendo vulnerados los derechos. Me parece que ahí también debieron colocarse dos intérpretes. No es tan caro poner un intérprete, el mismo tribunal lo puede hacer. O sea, me parece que estos salen con recursos del Estado. O sea, no nos podemos quedar con la palabra de una sola persona y encima, sobre eso que acá tampoco se permite, si yo soy el intérprete tampoco puedo tener la custodia y la tutela y acá está siendo vulnerado ese derecho. Me parece que también debemos arrancar por esos puntos de vista porque son niños muy pequeños y estamos hablando de una hipoacusia grave donde es sordo-mudo el niño y no sabemos si eso viene del trauma o si él realmente nació así, tampoco lo había preguntado, eh, pero me parece que ahí es donde más hay que apuntar porque ese es el niño más vulnerable, el niño que no puede hablar con nadie, el niño, como ella dice, está triste, mi nieto tiene miedo. Me parece que también hay que apuntar por ahí, porque no podemos entregarle a un intérprete un menor
ese niño debería estar en custodia como corresponde o de una familia sustituta que lo sostenga hasta que se decida y bien investigado y bien trabajado el tema, donde esté protegido este menor. Y bueno, y estas otras menores que se encuentran prácticamente en situación de calle, como le diríamos nosotros, porque van y vienen, entran y salen sin ningún, sin ningún control. Claro, lo que ocurre es que acá nosotros no sacamos nada con implementar una serie de normativas, de leyes, tratados internacionales, si los profesionales encargados de generar este poder y esta justicia y este control no se colocan en el lugar de repente de estos grupos migrantes o estos grupos, estos casos tan especiales, porque este es un caso especial y que yo creo que existe actualmente muchos casos como este. Muchos cierran esa puerta, porfa, porque no solamente escapan de sus grupos familiares, ¿entiendes? O sea, no solamente escapan de estas situaciones, sino que escapan de violencia, escapan de lugares que son peligrosos. Entonces, hay muchas dinámicas. Entonces, el Estado tiene que ir evolucionando, tiene que ir viendo estas dinámicas, porque nosotros tampoco vamos a poder criminalizar a todos los extranjeros, ¿me entiendes? No podemos criminalizarlos, no todos son sicarios, no todos son delincuentes, hay personas que huyen de situaciones desde su país. Entonces, nosotros tenemos que aperturar, porque de una u otra manera todos fuimos migrantes en algún momento de nuestra vida, porque no sé, o sea, no, yo creo que a la fecha no existe muy poca gente que es del origen 100% de un pueblo originario de un país, existe muy poco. ¿Sí? La mayoría son inmigrantes. O sea, yo tengo, por ejemplo, mis abuelos son inmigrantes. Entonces, eh, vivimos en un país donde tampoco somos originarios y así hay muchísimos, o sea, de las razas eh, aborígenes y de los lugares coterráneos del lugar, nacidos, criados en ese lugar de toda la vida, no hay muchas personas. Entonces me parece que estamos con países llenos de inmigrantes donde se tiene que abrir la puerta y la oportunidad de decir, bueno, vamos a darle una ayuda, hay que ver, hay que rever, hay que mirar, hay que preguntar cuál es tu situación, por qué viniste al país, eh, venís huyendo de que la ayuda. Yo hoy, por ejemplo, pedirle eh, si en algún momento ella quisiera salir del país, qué es lo que desea, por temor, porque después de esto tiene miedo de quedarse. Entonces, hablando con gente de acá de Córdoba, del gobierno, de asistencia a la víctima, pidiéndole a gente del Ministerio de Justicia que hagan algo, que bueno, ante el Tratado de la Haya se pueden hacer cosas, se pueden articular maneras de garantizarles y de que, bueno, y se le haga un seguimiento desde Chile a ellos para ver si se cumplen las garantías de lo que se promete y poderlo sacar y que estén en un país más tranquilos y saliendo, pero seguimos huyendo. ¿Me entendés lo que digo? O sea, seguimos haciendo que huyan por temor a la falta de las garantías, de los derechos y de todas las cosas constitucionales, legales y todo lo demás, y de los peligros, siguen huyendo. Claro, ¿Me ese es el entendés? tema, porque nosotros ya vemos que en qué momento se va a cortar esto de estar huyendo eternamente, no podemos. ¿Entienden? En algún momento tienen que tener una garantía, porque acá vemos de que los niños son venezolanos, la mujer es venezolana y está en Chile, en residencia chilena. Entonces, ¿dónde está la embajada de Venezuela que no se hace parte de un caso como este? Y en el peor de los casos, la propia embajada se hace cargo de visualizar esto. ¿Dónde migrantes que deban tener residencias que sean especiales, que tengan su cultura, que tengan su propia comida, ¿me entiendes? Porque tenemos que adaptarnos a esta situación. Nosotros tenemos que ver una realidad y para eso están las embajadas. Si nosotros vemos las embajadas, pucha, están derivando niños de mi nacionalidad a residencias chilenas, en donde pierden su idiosincrasia, pierden sus alimentos, pierden sus comidas. Por ejemplo, acá en Chile nosotros comemos pan, venezolanos comen arepa.
¿me entiendes? Pierden hasta su cultura alimenticia. Nosotros, por ejemplo, comemos de repente Coca-Cola, ellos comen jugos naturales. ¿Me entiendes? Entonces pierden toda su idiosincrasia de su país. Ellos son venezolanos, o sea, son venezolanos que a lo mejor iban a estar un tiempo en Chile y después iban a migrar, pero tenemos que considerar que el papá de uno de los niños era uno de los del Tren de Aragua, entonces dudo que este papá les diera permiso a su hijo para viajar, o sea, ¿cómo iba a ingresar al país si no existen papás de los niños? Exacto. No existe familia, ¿me entiendes? O sea, yo no sé qué situación están los niños en su país porque tampoco eso se ha investigado. Si nosotros vemos, muere la mamá, no existe un papá actualmente vigente que se haga cargo de los niños, está la pura abuela. Entonces, eventualmente, el propio país debería decir, nosotros como embajada queremos hacernos parte del proceso judicial, visualizar qué es lo que está pasando con la señora Rosa, con los niños, y los niños son de nuestro país, o sea, son niños venezolanos. Que es también un poco lo que pedíamos ayer, que las autoridades, el cónsul, no sé cómo se llaman en ese lugar, pero la embajada de su país se haga cargo. También nos comentaban que, bueno, que en la embajada el cónsul, o le llamamos nosotros, es venezolano, pero después hay muchas personas chilenas trabajando y que por ahí los tratan mal y muchas otras cosas. Entonces pedíamos que por favor se pusieran al tanto, que se pusieran esta carga al hombro de decir, hay 4 menores y una abuela luchando, sufriendo, una familia desarticulada, una familia rota, una mujer que lucha por levantarse cada día, hoy que no los tiene, una mujer que llora y que no puede contar el tema sin poder, sin tener que llorar y sin tener que... Entonces, le pedíamos esa empatía al cónsul y a la gente chilena que hable, que tenga llegada a ese lugar, a ese sector, de decir, bueno, la empatía desde mi punto de vista de padre, no se lo pedimos como funcionarios, se lo pedimos como padres, como esto, como esta entrevista que te estamos haciendo, la calidad humana. Me parece que hay que trabajar un poco la calidad humana, hay que trabajar un poco la empatía y tenemos que empezar desde la embajada venezolana a reclamar por los derechos de estas personas, de estos seres humanos, de estos niños que han sido arrebatados de su cultura, de su hogar y que no están siendo protegidos y que si fueron vulnerados en un primer momento, en un segundo de ese trauma y eso que salió del cansancio y del no poder lograr que sus nietos entiendan que esto está mal, que esto no se hace, y estoy harta, y estoy cansada, y estoy traumada, y tengo pánico de que mañana vengan y me los maten, o que se mueran drogados, o que terminen, no sé, en una cárcel por hacer cosas ilegales. Entonces, yo me parece que pedirle de nuevo al consulado venezolano en Chile tomar cartas en el asunto, que quien vea este video lo viralice y se los haga llegar, y que también muestre nuestra nota de ayer, nuestra entrevista con Rosa, para que se hagan eco de este dolor y de cómo hablamos con la doctora en este momento. Me parece que sería sumamente importante que se hagan valer los tratados de la Haya, que también se hagan valer los derechos, que se deje de vulnerar desde los representantes de su país en Chile, como en Argentina, como en tantos lugares, pidan apoyarlos y devolverlos a su cultura y a su hogar, pero también protegerlos. O sea, son 4 menores que podrían ser sus hijos, señores, podrían ser sus hijos. Señor juez, también. No hemos hablado nada de leyes, no hemos hablado nada de leyes, hemos dicho colóquense en el lugar de qué quieren ustedes para sus hijos, por qué aceptan este tipo de cosas para los hijos de otras personas que están tuteladas por el Estado.
¿Por qué yo tengo que soportar que niños tengan que estar constantemente y por años en tribunales de familia sin una reunificación familiar y una solución real al problema? Si yo veo que vienen familias con estrés postraumático, ¿por qué no los coloco en un tratamiento psicológico de control de alcohol o de droga o de impulso? ¿Por qué no mejoro la situación de vida si nosotros vemos que una realidad chilena es, por ejemplo, 23.000 millones de pesos en deudores de alimentos? O sea, ¿cómo yo voy a arrebatarle a una mamá que está viviendo todo esto, que es la proveedora? Además, nosotros le sumamos a esto, que es la proveedora del hogar, viene huyendo, tiene una serie de características propias de vulneraciones de derechos humanos fundamentales. Entonces, no estamos hablando de que de nacionalidades, si las nacionalidades fueron creadas, yo creo que nosotros fueron creadas por fronteras, ¿me entiendes? Pero en realidad nosotros somos un país sudamericano que somos todos lo mismo. Entonces, creamos imaginariamente culturas distintas, pero somos a la par todos iguales, somos personas. Entonces, tenemos que visualizar estos niños como personas, la abuela como persona. Entonces, yo no puedo pretender a personas que sufren castigarlas por haber sufrido. Es como castigar a una víctima de abuso sexual infantil que después recaiga en drogas y después la castigo, le quito los hijos y no la sano. Son víctimas de violencia, son víctimas de violencia grave. Son personas que requieren atención y ser visualizadas con materia humana. No necesito llenarme de leyes si los funcionarios que están impartiendo la justicia no son empáticos. Me parece muy claro el mensaje y me parece que es lo correcto y lo que deberían hacer. Señores, pedirles que escuchen, que vean, que revean, que escuchen este pedido de esta madre, la posición de esta doctora que asiste a Rosa en este caso, que no lo habla desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista humano. Creo que acá hay una materia de calidad humana increíble con la que ustedes pueden trabajar, con la que ustedes tienen una puerta abierta para un diálogo y me parece que deberían empezar a aprovecharla, solicitarle al pueblo chileno, viralizar esto, que llegue a los funcionarios venezolanos en en la embajada, que llegue a políticos para que empiecen a trabajar esto, a rever y a revisar qué es lo que está fallando. Y acá tenemos materia y calidad humana de sobra en esta mujer, que si bien su trabajo y su función y su profesión es ser abogada y defensora en casos vulnerables, está haciendo un trabajo maravilloso y lo vemos en su calidad humana. Entonces, apoyemos esto, pedimos de nuevo peritos, psicólogos, quienes se quieran poner en contacto con la doctora para trabajar en el tema con Rosa, sería maravilloso. Comuníquense con Alicia Herrera, esta abogada chilena, para darles las herramientas que ella necesita, quienes quieran colaborar con dinero para hacer lo que haya que hacer, ponerse al corriente con ella y colaborar, no solamente para Rosa, sino para tantos otros casos con los que ella trabaja en situaciones demasiado vulnerables y donde ocurren estas cosas que son hechos graves, dolorosos, tristes, donde hay familias rotas. Señores, les pedimos con una mano en el corazón, piensen que uno de estos 4 niños o estos 4 niños podría ser un hijo de ustedes. Esta doctora, este trabajo y esta calidad humana la tienen presente, ya habrán escuchado todo lo que tiene para decir y el trabajo y la magnitud de su empatía y su corazón. Cuando hay calidad humana hay que apoyar. Señores, les pedimos a todos los chilenos, a los países latinoamericanos que quieran colaborar, búsquenla en sus redes sociales, traten de contactarla. Nosotros tenemos también su número para colaborar con ella, para este caso y para todos los que les pueda ser útil Alicia para trabajar en caso de gente que no tiene los recursos suficientes y pueda ella poder representarlos y trabajar de manera unánime y ser supervisados todos los trabajos con las herramientas que ella necesita que se pongan en contacto. Sabemos que hay millones de personas que son peritos y sabemos que aquellos peritos, aquellos psicólogos estudiaron por amor, como sin duda ha estudiado esta mujer.
más que por tener plata ni fama. Entonces, es fácil cuando tenemos fama, cuando tenemos dinero, cuando tenemos recursos, mirar hacia el costado. En este caso, esta mujer está apoyando desde el punto de vista de madre y está haciendo lo que puede, pero necesita manos chilenas, venezolanas, de Latinoamérica, de Argentina, que la puedan ayudar a seguir con esta causa, a luchar por la abuela Rosa, por sus 4 nietos y para que logre una justicia equitativa, unánime, justa. ¿Qué les dirías, Alicia, a quien te pueda ver, a las autoridades? Yo creo que ya está casi todo dicho, pero voy a redondearle un poco. Lo que les diría que es hora de que los niños y las familias se piensen en el principio de reunificación familiar y que la separación es algo excepcional y que empiecen a crear mecanismos para sanar a todos estos grupos familiares, porque nosotros, estos 23.000 millones de pesos que se debe a pensión de alimentos en Chile, a futuro también van a ser adultos. Y nosotros queremos que sean adultos prósperos. Y la manera de que sean unos adultos prósperos es crear políticas públicas que ayude y contenga a estas familias que muchas veces lo pasan muy mal económicamente, mucha migración, que hoy en día es una realidad en nuestro país y en muchos países, por lo cual tenemos que empezar que los consulados empiecen a hacerse cargo de sus propias personas dentro de un país, para que cuando una persona, por ejemplo, de Venezuela, pida ayuda en su consulado, pueda ser asistida, una persona haitiana pueda ser asistida, una persona de cualquier país pueda llegar a un consulado o una agrupación de derechos humanos de migrantes pueda hacerse cargo de visualizar estos temas que hoy en día son complejos. Porque hoy en día hay muchas personas que han ingresado por un sitio fronterizo, irregular muchas veces, con estos problemas. Entonces, el caso de la señora Rosa yo creo que no es solamente este caso. Son muchos casos de migrantes que ingresaron por áreas no habilitadas y que hoy en día la sanción no es expulsión, la sanción es revisar qué pasó a estas personas. No seamos ni condenemos a todos estos grupos familiares a separarlos y desmembrarlos y obligarlos a pertenecer a una cultura exclusiva nuestra. Ellos merecen su cultura, tienen que tener su cultura. Colombia y Venezuela son países que son muy como arraigadas su folclore, por ejemplo. Entonces no podemos permitir que pierdan su derecho de identidad a su nacionalidad. Entonces, el consulado, y no solamente en este caso, en donde hayan personas que se vean afectadas, los tribunales de familia, las mismas familias que muchas veces tienen que trabajar y tienen que vivir, apoyen a estas familias, no los castiguen, apóyenlos a salir adelante, porque la solución no es llenar residencias, es sanar a los niños interiores de muchos adultos que hoy día sufren. Muchas gracias. Pues. Un gusto conocerte. Gracias por tremenda nota, tremenda entrevista. Conocer semejante capital humano que tienen en ese estudio jurídico. Una mujer íntegra. Y pedimos de nuevo, antes de terminar, colaboración en este caso y para todos los casos que estén vulnerables, para que esta mujer con tremenda calidad humana, con tremendo corazón, que hace a pulmón como puede en estos casos, necesitamos manos que se sumen a ayudar a Rosa y a todo cuanto caso esta doctora tenga para defender, para apoyar, para cuidar, para proteger. Y los organismos de derechos humanos deben empezar a funcionar. Embajada y cónsul de Venezuela, empezar a ayudar y a colaborar. Si es necesario, ponerse en contacto con Alicia Herrera, representante legal de Rosa en este momento, y ver soluciones.
Acá no podemos poner castigos, acá tenemos que poner soluciones y empezar a usar el capital humano que tengan en las personas. Las instituciones deben servir para trabajar en pos de la equidad, de la justicia, de la verdad, de las cosas bien hechas y de sanar, del amor. Me quedo con esa frase de la doctora Alicia Herrera, sanar con amor, sanar esos corazones, sanar esas personas. Eso es hablar de capital humano, hablar de tremendo corazón, de más allá de su profesión. Como dijimos, hoy no se habló de temas legales, se habló desde el corazón, desde esa mujer que representa a otra mujer, que así también representa a hombres. Entonces, chilenos, latinoamericanos, de los países que nos vean, acá necesitamos manos para colaborar. Vamos a pedirles a todos colaboración. Y te agradecemos, Muchas gracias. Alicia, por haber estado, por darnos esta nota y que nos mantengas al tanto de cómo va esto. Sería lo ideal. Y si en algún momento ponernos a disposición para si hay que visibilizar algo, para pedir una ayuda, para lo que se pueda hacer, creo que todo suma, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos, Bien, ¿eh? gracias. Hasta la Chao. próxima. A la Chao. próxima. Hasta la próxima.